¿Qué tal, amigos de JC Audio? Buenos días. Bueno, vamos a seguir con la tercera parte del vídeo que nos quedaba por grabar, en la cual os quería hablar del método de ajuste o de la forma de ajustar, sin meternos en mucho contenido, pero sí dando más o menos una explicación clara para aquellos que nos seguís de lejos o no os podéis acercar o simplemente en vuestras casas queréis practicar o queréis probar cómo hacer sonar el coche, ¿no? Voy a intentar cambiaré la cámara ahora de posición, intentaré enfocarla hacia el analizador de espectro y hacia lo que es el ordenador, para que podáis ir viendo más o menos los pasos en los que se deben de seguir, o lo que yo por lo menos creo que son los correctos para realizar un ajuste del coche. No obstante, como se me acumulan un montón de preguntas de clientes o de amigos o de seguidores de la página de la web nuestra, o de nuestro canal en este caso, os voy a contestar ahora 3 preguntas y luego contestaré después 3 o 4 más, para que no se me vayan almacenando, porque si no, según van pasando los vídeos se me acumulan demasiado y luego al final es un jaleo, ¿no? Bueno, lo primero, pregunta que tengo por aquí es de José Palacios, y nos pone que si ponemos los medios y los Twitter en los montantes, como es el caso del Golf ¿no? Y que sí, mejora el sonido, si merece la pena, si le afecta a los airbags de los laterales, a los airbags en este caso de los montantes, y si merece la pena. Bueno, vamos a ver. Que mejora el sonido, evidentemente está claro que lo mejora, ¿no? El poder tener el medio y el agudo direccionados hacia nosotros en su posición ideal hace que la recepción a los oídos que tenemos de las frecuencias medios y agudas, que son súper direccionales, las tengamos perfectas, y a la hora de ajustar y alinear el coche y hacerlo sonar es más sencillo y más fácil. ¿Qué pega tiene? Bueno, pues dependiendo de donde esté colocado el medio, el airbag de cortinilla rompe hacia abajo en la parte exterior, digámoslo así, del montante, ¿no? Hay que tener precaución de hasta dónde llega el airbag, y si desde esta zona desde la parte de arriba hasta la parte de atrás se despliega, que nada lo moleste, más que nada porque si tenemos un accidente, la seguridad nuestra es lo principal, ¿no? De hecho, hay en algunos sitios o en algunas ITVs que si tienes una modificación hecha de este tipo y afecta al funcionamiento del airbag, o puede afectar, o a la visibilidad, no te van a dejar pasar la ITV, ¿no? Entonces, en el caso de este coche no le molesta, porque el airbag llega justamente hasta por delante, digamos, en este cacho más o menos unos 60 centímetros más, entonces ahí donde rompe no llega a molestarle y no tendría problema en este caso, ¿no? ¿Mejor que las posiciones originales? Pues ya te he contestado. Sí, siempre va a ser mejor. Pero también en cuenta que sacrificamos la estética del coche, ¿no? Entonces, en los coches a lo mejor en los que no nos importa sacrificarla y buscamos el máximo de sonido, pues bueno, sí es un motivo para poder hacerlo, ¿no? En la gran mayoría de los montajes que hacemos habitualmente no lo solemos hacer, porque la gente quiere el coche estéticamente original y no quiere que llame la atención ni destaque nada, porque muchas veces los coches están en la calle y así evitamos robos o suspicacias, etcétera. Espero que te haya quedado respondida la pregunta. David Arbeola nos pregunta, nos conocimos en Barcelona, yo con una Ford Transit, ya me acuerdo, ya sé quién eres, y que ha comprado un subwoofer autoamplificado de Blaupun, lo ha puesto y que no le gusta, ¿no? Y qué ideas le daba, ¿no? Un saludo, David, me acuerdo perfectamente de ti. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, claro, es una cosa, y es que aunque compremos un altavoz que ponga subwoofer, si no está metido o está en un recinto cerrado o con su litraje determinado, no el llegar y el romper el panel de la puerta y tirarlo ahí y ponerlo, ¿no? Tanto en la parte de atrás como en el lateral, no va a sonar. Aunque sea un altavoz de graves o que sea un altavoz de subgraves, da igual, no va a funcionar y no va a dar un buen sonido. ¿Por qué? Evidentemente porque necesita su recinto, necesita que esté cerrado, que tenga una compresión, que tenga un aire que retenga el altavoz. Y entonces, si no hacemos eso, no va a funcionar. Eso es lo primero. Lo segundo es que para mover subgraves necesitamos tener amplificación.
y tener en cuenta que un altavoz de graves o un altavoz de subgraves es lo que más corriente consume, por lo tanto tienen que ser amplificadores más potentes. Y tercero, en el caso suyo que él ha comprado un subwoofer autoamplificado y lo ha puesto. La gran mayoría de los subwoofers, en mi opinión, subwoofer autoamplificados que se montan debajo del asiento del acompañante del conductor, no funcionan bien. ¿Por qué no funcionan bien? No funcionan bien porque el subwoofer, bueno, no el subwoofer, la respuesta que da ese cajón, ese recinto, suelen ser muy picudas, muy acentuadas en 80 a 100 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Que escuchamos ese bajo, y no es el bajo que a la gran mayoría nos gusta, que es un grave que se sienta, que tenga cuerpo. No, es un grave que es más latoso, un grave más picudo, más sonido a lata, ¿no? Y no suena bien. ¿Qué suelo hacer yo para solucionar esos problemas? Siempre que monto un subgrave autoamplificado, normalmente siempre va ligado a una amplificación que tiene procesador o a un procesador. ¿Para qué? Para poder ese pico que tiene en 80 o en 100 o en 125 Hz, poderlo corregir y podérselo quitar. Y acentúo esa curva y de tal manera que consigo que el grave que yo tengo que me dé ese que yo estoy buscando, ¿no? Entonces no suelo hacer eso. ¿Qué te recomiendo hacerle? Si pones un subwoofer autoamplificado, cómprate uno que esté bueno, pero añádelo con una amplificacióncita que tenga procesador. La amplificacióncita con procesador, por ejemplo, en el caso de una pequeñita de Redec Audio, una R6, que tiene 4x65 y una salida pre-out para el subwoofer. Pues yo esa salida pre-out la suelo usar para los subwoofers autoamplificados y el 4x65 lo suelo usar para un kit delantero que sea bueno. 2 canales para los agudos, 2 canales para los graves. Y el otro canal para el subgrave. Eso te va a dar un sonido mucho mejor. Si evidentemente no te quieres meter en ese tema y quieres algo fácil y sencillo, lo más sencillo, lo más fácil sería una amplificación normal para amplificar el kit delantero y una amplificación o de bien de 4 canales o una monofónica aparte para mover el bajo, y el bajo meterlo en un recinto. En un recinto que tú le hagas de M, o en un recinto que ya venga hecho y que lo puedas poner. Eso sería lo ideal. Pero siempre que puedas, usarlo con el procesador para poder ajustarlo. Porque si no podemos ajustarlo, también nos va a costar más sintonizarlo con la parte delantera y hacer que funcione bien. Francisco nos pregunta, referente a seguridad: ¿qué sistema de seguridad es el mejor según mi criterio para coche? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya alguna vez le he contestado, no a él, pero en otros vídeos, ¿no? No hay un sistema de seguridad que sea mejor y el infalible, ¿no? No existe, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es combinar diferentes elementos o diferentes sistemas para que al final tengamos un sistema de seguridad mejor, ¿no? Lo más sencillo y lo más básico es montar un sistema de cortacorrientes y una modificación de la OBD para que nadie se pueda conectar con el coche. Eso sería lo más sencillo. Ahora bien, cuando la gente quiere un paso más en la seguridad, a mí me gusta que el sistema no solamente tengas un sistema de bloqueo, sino que tengas un sistema de alerta, de alarma. Yo sé que muchos decís que la alarma no vale para nada, tal y cual. No vale para nada, pero que la alarma esté sonando ahí cuando te han fuerza una cerradura, una ruptura de cristal o han entrado dentro del coche, y que aparte el coche no arranque, eso a mí me gusta más, porque es raro que una persona, un caco, se tire ahí manipulando el coche si está sonando y está haciendo ruido el coche, que le va a preocupar más y le va a poner más nervioso. Para mí, mejor todavía. Si encima podemos añadirle un sistema de antilevantamiento o un sistema de GPS que nos pueda llamar por teléfono o tal, pues mejor todavía. Entonces, ¿cuál es el mejor? No hay uno mejor, sino dependiendo un poco del presupuesto en el que nos queramos mover, podemos hacerlo mejor o peor. Hay gente que simplemente quiere montar un sistema digital de bloqueo, llámese IGLA, llámese Starline, llámese diferentes, que lo hacen a través del CAN. Pues también es una buena idea, pero todo depende un poco de lo que nos queramos mover y en qué presupuesto nos queramos mover. Pero a mi opinión, siempre un bloqueo acompañado de un sistema de alarma, mejor, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a cambiar la cámara de posición y voy a grabaros la parte del vídeo correspondiente al tema de seguridad. Al tema de sonido y ajuste, que tanto me preguntáis y que os he prometido que os iba a hacer una parte. Lo cambio de posición y volvemos a vernos. Hasta ahora. Bueno, vamos allá, chicos. Vamos con el cómo ajustarlo o cómo empezar a ajustar el equipo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué sistema, evidentemente, de altavoz estamos montando,
Si un sistema de 2 vías, de 3 vías, con subwoofer, sin subwoofer, evidentemente lo doy por hecho, que ya tenéis claro el sistema que tenéis, ¿no? Lo principal, lo primero, el más importante de los altavoces, casi diría que es el medio, porque es el altavoz que más rango de frecuencias trabaja a lo largo de lo que es el sonido, ¿no? De la reproducción que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, para empezar un primer ajuste, lo primero que tenemos que hacer es saber si está montado un 2 vías o un sistema de 3 vías. En este caso estamos hablando de un sistema de 3 vías. Saber más o menos hasta dónde va a llegar ese altavoz, cuánto nos va a reproducir, cuánto nos va a reproducir el altavoz de agudos y cuánto nos va a reproducir el altavoz de graves. Y a cada uno de ellos a otorgarle el rango de trabajo que queremos que realice, ¿no? Bueno, lo primero que haríamos en este caso, nos iríamos al programa. En este caso estamos usando el de Mosconi. Y hacemos mute en todos los componentes, exceptuando en los dos medios. En los altavoces de medio, vamos. Una vez que tengamos hecho el mute en los demás altavoces y solo estén funcionando los medios, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto rango quiero que trabaje el altavoz, teniendo en cuenta de que un altavoz de medios tenemos que tener más o menos claro en el rango de frecuencia en el que va a trabajar, ¿no? En este caso, un altavoz de este tipo, pues se siente cómodo desde unos 400 hercios más o menos en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque si bajamos mucho la respuesta de frecuencia de ese altavoz, lo que nos va a pasar es que se pueda romper, ¿no? Se pueda dañar el altavoz, porque le hacemos excursionar demasiado y no está preparado para ello, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es, evidentemente, poner a funcionar los dos medios. Lo que tenemos sonando de ruido de fondo es ruido rosa. Lo que nos marcaba el analizador es el corte de frecuencia que tiene en este caso hecho en este altavoz, ¿no? Estamos hablando de unos 315 hercios hasta unos 2.500 más o menos o 3.000, depende un poco del gusto de particular de cada uno, ¿no? Que le guste también. Pero en este caso, ahí yo veo que este altavoz en este recinto que yo tengo y en este coche montado se comporta bien. ¿Por qué? Os digo porque en este coche. Porque en cada coche, y dependiendo del recinto en el que tengamos hecho para ese altavoz y la orientación o la reflexión que nos pueda generar, nos va a trabajar de una manera diferente de un coche a otro coche. El mismo altavoz, estamos hablando, ¿vale? Entonces, en el caso de este coche, pues lo que hago es que miro en dónde se comporta bien. Una vez que he visto dónde se comporta bien, me voy al crossover y marco el crossover de donde quiero que empiece hasta donde quiero que acabe el altavoz. Le meto el filtro que yo quiera ponerle. Una vez que tenga puesto el filtro correspondiente, o sea, el corte de frecuencia correspondiente en el medio, en su parte, desde donde quiero que empiece hasta donde quiero que acabe, automáticamente lo que hago es mute en esos dos altavoces y le añado, por ejemplo, los dos agudos. Y hago exactamente la misma operación. Sé que ese altavoz tiene una respuesta de frecuencia porque todos los altavoces tienen sus características técnicas y sus especificaciones desde dónde trabajan hasta dónde llegan. Sé que ese caso de ese altavoz pues se comporta bien desde unos 2.500 hercios en adelante, pues le busco el punto en el que a mí me va bien para enlazar con el medio. O sea, sé, en este caso, pues en torno a unos 3.000 y pico, 4.000 hercios, ahí sería correspondiente. Busco el punto de enlace, se lo pongo en el crossover. En este caso, como se puede ver, el corte está en 3150. Pues ahí el altavoz se comporta bien, no está sufriendo, está reproduciendo correctamente. Pues en ese rango se siente cómodo y ahí lo que hago es que en el crossover me voy igual, me voy al crossover, en este caso de los agudos, entro en el crossover, me voy al canal de los agudos y le pongo el corte que yo quiero. En este caso, pues aquí le tengo puesto ahora mismo 4.000 hercios, ¿vale? Una vez que tengo puesto el rango del agudo el rango en el que quiero que trabaje el agudo y que veo que me enlaza bien con el medio. ¿Qué quiero decir que me enlaza bien con el medio? Quiero decir que
la parte baja del agudo y la parte alta del medio no se solapan demasiado, o sea, no reproducen los dos altavoces las mismas frecuencias, tanto uno como otro. ¿Por qué? Porque si la reproducen demasiado, uno como otro, esas frecuencias se me van a acentuar mucho más y luego voy a tener un pico de ajuste muy pronunciado y me va a tocar ecualizar demasiado. Siempre hay que procurar intentar ecualizar siempre lo mínimo posible. Cuanto menos ecualicemos, siempre va a ser mejor. Entonces tenemos que intentar trabajar con el crossover siempre, con los cortes de frecuencia y con las pendientes de corte, trabajar siempre el máximo posible para tener el mínimo pico o el mínimo trabajo sobre la ecualización. Eso es lo ideal. Una vez que he hecho eso con los agudos, una vez que he hecho eso con los medios, hago exactamente lo mismo con los graves. Hago mute en los agudos, me voy a los graves, acentuo los graves, los enciendo y a continuación hago exactamente lo mismo. Hago sonar los graves, solamente los graves. Veo las especificaciones técnicas de ese altavoz, desde donde me responde bien hasta dónde sube, y lo acoto al rango que yo quiero que me trabaje y que me enlace con la parte correspondiente al medio. A continuación hago exactamente lo mismo y lo hago con el subgrave, exactamente igual. Una vez que ya tengo introducido los cortes de frecuencia de cada elemento, lo que voy a hacer a continuación es ajustar el coche o la respuesta de los altavoces a ese coche. ¿Qué hago a continuación? Pues lo que hago es que conecto solamente los dos medios y ajusto la ecualización de los medios para que tenga una curva lineal. Si yo dejo el coche sin ecualización en ninguna parte de su rango, bueno, si conseguimos tener una curva lineal, como por ejemplo sería el caso de ahora, en este caso, en este corte, lo vais a ver, lo voy a poner. En el caso de los medios, tener una curva así ya, lineal y sin ningún tipo de ecualización, o sea, quiere decir solamente con el crossover, pues evidentemente perfecto, mucho mejor. Lo mismo en el agudo, lo mismo en el grave y lo mismo en el subgrave, exactamente igual. Una vez que tenga hechas las ecualizaciones, ecualizados los canales en tanto la izquierda como la derecha de los medios, los agudos y el grave, lo que hago a continuación es enlazar todos. O sea, quiere decir, conecto los agudos, conecto los medios, conecto los graves y conecto el subgrave. ¿Para qué conecto ya todos los altavoces? Para ver qué respuesta de frecuencia o qué me está dando ese coche en su completo, con todos los elementos conectados. Cuando yo vea ya la respuesta que tengo, veo si, por ejemplo, en el enlace del medio con el agudo, que estaríamos hablando de unos 3.500, 4.000 en este caso de este coche, si no se me solapan demasiado, si tengo un valle o tengo algún pico, y poderlo corregir lo primero siempre con el crossover, siempre abriendo o cerrando el crossover, más o menos cambiando la pendiente de corte o el rango en el que quiero trabajar. Una vez que ya he conseguido tener la mejor ecualización, bueno, la mejor respuesta, lo más plana, lo más lineal, sin tocar la ecualización, a continuación lo que hago ya es trabajar con la ecualización para dejarla lo mejor posible. ¿Vale? Una vez que ya tengo una respuesta como pueda ser claramente esta, toda lineal, ya lo que voy a hacer es trabajar la fase de los altavoces en este caso. Bueno, doy por hecho de que la fase primera, la fase de izquierda y derecha, o sea, el posicionamiento izquierda y derecha y la fase de cada uno de los altavoces esté correcta. O sea, no nos hayamos equivocado, porque si no, evidentemente, ya lo expliqué al principio del vídeo, del primer vídeo, no conseguiríamos hacerlo sonar, la señal que da un altavoz no la quitaría a otro, etcétera, etcétera. Cuando tenemos hecho el ajuste y tenemos una curva lineal de sonido ya y todo el abanico completo de respuesta del coche,
lo que hacemos a continuación es irnos y hacer otra vez de nuevo mute en cada uno de los elementos. Y en este caso solamente voy a dejar los medios. Solo sonando los medios. Una vez que tengo los medios solamente sonando, lo que hago es que busco un track que me sirva de referencia. Yo puedo escuchar, por ejemplo, usar uno mismo de la Yaska o de Emma, o algún track en el que el vocalista que nos esté hablando esté en el centro o sea monofónico, y tengamos el punto de imagen de esa persona enfrente de nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Que lo que vamos a hacer es intentar que todos los altavoces estén en fase correctamente y enfocados en un mismo punto para tener la mejor estereofonía posible. No hay una técnica que sea la mejor, ni hay una maquinaria que sea la mejor y la única y precisa en la cual el alineamiento de tiempo, que sería una de las cosas más difíciles, nos lo dé por hecho y nos lo dé perfecto, nos lo haga perfecto. Esa es mi experiencia o mi opinión. Yo he probado diferentes máquinas o diferentes programas y ninguno te llega a dar el punto exacto, para mi opinión, o el ajuste perfecto, ¿vale? Ni existe tampoco una técnica perfecta para decir, esta es la técnica, o este es el programa, o esta es la forma para que siempre sea perfecto en todos los coches. No puede ser así, ni va a ser así, puesto que físicamente cada coche es diferente y cada altavoz están posicionados de diferente manera. Entonces, yo, para mi opinión, lo que hago es, hago mute en cada elemento, dejo sus parejas, los dos medios, los dos agudos, los dos graves, pongo un track monofónico en el que esté hablando al centro, y lo que hago es ir corrigiendo. En este caso lo vais a poder ver aquí, me voy a retardo de tiempo, y aquí tengo cada uno de los componentes, el agudo, el medio, el grave. Si solamente voy a trabajar en el medio, pues solo trabajo los alineamientos de los medios. Trabajando en el alineamiento del medio, dándole primero un valor a la derecha fijo, más o menos constante, podemos darle 50 centímetros o 1 metro, es suficiente. Y en el lado izquierdo le vamos dando cada vez más alineamiento, más distancia, hasta que conseguimos que la voz del track la tenemos focalizada en el punto en el que queremos nosotros. Bien sea del centro, bien sea a la izquierda, como lo queramos posicionar. Lo normal es que esté al centro del salpicadero. Cuando ya hemos conseguido eso y tengamos la voz ahí en ese sitio y sea fija, lo que hacemos es mute en el medio y lo hago a continuación con los agudos. A continuación lo vuelvo a hacer lo mismo, repito la misma operación, doy una distancia fija a la derecha y desde la izquierda voy modificando hasta tenerlo en el centro. A continuación con los graves, y ahí en vez hemos acabado, porque el subgrave es diferente. Tened en cuenta que las respuestas monofónicas, o sea, por debajo de 200 Hz hacia abajo, las respuestas normalmente son monofónicas. Bueno, normalmente no, son monofónicas. Entonces no tienen direccionalidad. En el caso del subgrave, el alineamiento se lo podemos ir añadiendo desde cero poco a poco hasta notar que el subgrave suena también en el mismo punto, o que nos da la sensación de que la parte delantera tiene un grave más conjuntado, el subgrave con el grave. De esa manera conseguiremos sintonizarlo bien y que todo suene al mismo punto y tengamos el mayor abanico de estereofonía posible, en este caso en el coche, ¿no? Ahora bien, una vez que hemos acabado de ajustar el alineamiento de tiempo, el crossover, la ecualización, el alineamiento de tiempo y, por supuesto, no os he dicho, pero evidentemente los volúmenes, todos los componentes tienen que sonar al mismo volumen, los dos agudos, los dos medios y los dos graves. Todo esto, evidentemente, para poder hacerlo, tenéis que tener algún programa o algún analizador para que os pueda ayudar. Si no, es súper complicado, o por no decir imposible, ¿no? Y una vez que tengamos hecho todo esto, volvemos a comprobar la curva de sonido, que no se nos haya modificado, y que tengamos una curva de sonido buena y lineal. A ver si me deja... pero lo tengo mute ahora mismo. Añado todos los componentes de nuevo. Y observo que la curva es completamente lineal, o que la tengo lineal. Esto no significa que el coche vaya a sonar bien ahora mismo, ¿vale? Significa que está el coche reproduciendo con el CD de ruido rosa que le estamos introduciendo, reproduciendo todo el abanico de frecuencias que oye el oído humano, ¿no?
pero no significa que por tener una curva completamente lineal el coche vaya a sonar bien. De hecho, es prácticamente muy difícil o prácticamente imposible en el coche, ¿no? Ahora bien, una vez que tengamos ese trabajo ya hecho, ahora es cuando podemos entrar en la ecualización y poderle darle nuestro toque, o en las ganancias y darle nuestro toque personal. El cuánto grave quiera que tenga, cuánta cantidad tenga de agudos o cuánta cantidad tenga de medios, ¿no? No quiere decir que a cada persona le guste, bueno, es que a cada persona le va a gustar de una manera diferente. Cierto es que el coche tiene que sonar, evidentemente, con unos criterios, ¿no? Pero sí es cierto que hay personas que son más duras a los agudos y aún así no le gusta, o lo normal, o mucha gente, es que la zona central de la zona media la tengan un poquito más baja, en forma más un poquito de V la señal de sonido, porque le gusta que suene más el agudo y que suene más el grave. Eso es un toque un poco particular de cada uno de vosotros. Yo creo que así, a grosso modo, podríamos hablar que es el principio de ajuste de cómo hacerlo. Se podría profundizar más y poder explicaros más apartados de cara a que en la ecualización, cómo le afecta el que hagamos ecualización en diferentes puntos a otros diferentes puntos. O sea, nosotros podemos ecualizar, hacer ajustes de ecualización en un punto determinado, en una frecuencia determinada, y afectarnos a la fase en otro punto diferente de esos altavoces. Podríamos entrar en muchos más apartados, mucho más sofisticados. Pero explicaros eso en un vídeo sería muy, muy complicado. Tendríamos que hacerlo, o poder hacerlo físicamente, que nos llevaría unas horas el poder hablar mucho más detenido y mucho más conciso de ese tema. No obstante, espero que os haya servido de ayuda y os haya, bueno, si no puede ser aclarado, por lo menos solucionado, o si queréis hacernos algún comentario, algún comentario que os explicase algo en concreto, pues hacérmelo pasar en consultas o en los comentarios del vídeo, y yo cuando vaya haciendo otros vídeos intentaré explicaros esa pregunta en concreto que me queréis o que tenéis la duda y queréis que os la conteste, ¿no? Voy a cambiar de nuevo el vídeo de la cámara de posición y voy a contestaros a 3 preguntas más de sonido, que una de ellas además está relacionada con la última parte que os estaba explicando. Hasta ahora, amigos. Bueno, amigos, seguidores, amantes del car audio de calidad, no el car audio del tuning o del más botellón, por decirlo así, que no es que sea mejor ni peor, pero que no es mi filosofía del sonido. Mi filosofía del sonido al final es la calidad del sonido, no la cantidad de sonido, ¿vale? Espero que el vídeo del ajuste, que sé que es un poco pesado, un poco complicado y para algunos se os va a hacer pesado o que no lo vais a comprender, ¿no? Y para otros a lo mejor es demasiado light, pero es muy complicado el poder transmitiros o explicaros en un vídeo sin poder haceros las demostraciones de cada cosa y que la podáis escuchar, el poderlo llevar a cabo, ¿no? Me quedaban 3 o 4 preguntas más que os voy a contestar rápidamente, en las cuales, por ejemplo, Jorge me pregunta ¿qué tiene instalado el Golf? Este Golf. Vale, este Golf como fuente de audio, yo creo que lo he explicado ya una vez, pero bueno, como fuente de audio tiene una Alpine, una F1, una 7990, conectada por fibra óptica a un procesador 812 Aerospace, en este caso de Mosconi. El sistema delantero de 3 vías, estamos hablando de un sistema de la serie Pro de Glade, 6,5, medio 3 pulgadas y media, y Twitter de 28 milímetros, 25 milímetros, y luego un subwoofer de 10 pulgadas de la serie ODR de Pioneer en la guantera, en un recinto cerrado. La amplificación que lleva este coche es 2 amplificaciones de la serie 0 de Mosconi 204, que son amplificaciones que tienen 4 canales, 2 canales con más potencia y 2 canales con un poquito menos. Me parece que son 2 por 150 y 2 por 200 o 125, no lo sé exactamente, pero bueno, más o menos así.
y usamos los dos canales de menos potencia, los 2 por 150, 125, dos para los agudos y dos para los medios, y los otros dos canales de cada una de ellas, dos de 225 para los buffers delanteros y dos de 225 en modo bridge, en modo puente, para mover el subgrave, que serán unos 500 vatios más o menos, 600 vatios, para el subgrave de 10 pulgadas de Pioneer en este caso. Johnny F nos pregunta: ¿qué coche de los que he tenido o que hemos montado para concurso es el que más me ha gustado? Ostras, eso es un poco complicado, ¿no? Deciros que uno de los que más me gustó fue el Musial León que tuve, montado todo con DLS, y ese fue una instalación de las, sin ser más complicadas, de las que tenían un muy buen sonido. Pero evidentemente, hasta la fecha de hoy, el coche que mejor o que más he trabajado o mejor sonido ha obtenido o que he tenido ha sido el Audi A6, que ese coche quedó subcampeón de Europa y estaba montado todo íntegro con Pioneer, con la serie ODR entero, completo. No creo que en nuestra página o por ahí tenéis algunas fotografías de ese montaje y de ese coche. Todo salpicadero modificado, etcétera, etcétera. Y el Audi sería el que más me gusta en ese caso. Y el segundo que más me gusta seguramente sea este que estamos preparando para este año. Este no tiene tanta modificación como el Audi, pero ya nos hemos metido más en profundidad y el procesador más elaborado, y la verdad es que este coche me gusta mucho como va ahora este año. Es la modificación, y junto con el Audi serían los dos que más me gustan, claramente, de los que he tenido, más que el BMW o más que otros coches con los que hemos competido, como hemos subido, aunque haya sido a veces que un coche que más me guste no haya sido el que ha ganado, pero eso a veces hay que diferenciar el coche de competición respecto al coche de uso normal o de sonido o musicalmente como suena. Un coche puede sonar muy bueno, muy buen de sonido, pero no valer o no puntuar la suficiente puntuación para competición, ¿no? Tenéis que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de competición no tiene por qué ser un coche que suene espectacularmente bien. Y otra cosa os voy a decir: cuando estamos en la competición, no siempre lo que se ve es lo que suena, ni lo que suena es lo que se ve. Hay mucha trampa y mucho cartón. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos, porque podéis escuchar un coche y decir, pues este coche no suena, pero luego el coche será un coche ganador. Ojo. Y muchas veces también los escuchamos como el propietario del coche o el competidor nos deja escucharlo, no como realmente suena, ¿vale? Eso hay que tener un poco de cuidado, porque son cosas, bueno, pues picardías que con el tiempo las hemos hecho todos, ¿no? O las hacemos todos. Tobías nos pregunta de que si con un osciloscopio básico sencillo para poder mirar la distorsión, que si le es válido. Sí, no hace falta que sea un aparato mega especial. Con un osciloscopio normal, para ver simplemente la modificación de la curva, si se pone cuadrada y hay distorsión, nos vale. No hace falta irnos a un aparato mega especial. Y Fernando me pregunta, es la misma pregunta que otro cliente me pregunta, otro aficionado, ¿no? Me pregunta que si los track de ajuste que os he enseñado en el vídeo anterior, si valen para cualquier ajuste. Vamos a ver, para la básica, para hacerlo sonar y para hacerlo funcionar, vale vale perfectamente, sin ningún tipo de problema. Son tracks buenos que valen perfectamente. Ahora bien, no significa, como os he explicado antes, que tú puedes tener una curva muy buena, el coche sea muy bueno y el coche sonar muy bien, pero no gustarnos a nosotros o gustar al cliente, porque el oído y el toque personal que quiere el cliente o el gusto que quiere el cliente para cada persona es diferente. Hay personas en las que yo ya escucho el coche, veo el coche, la respuesta que tiene, veo cómo suena y está perfecto de agudos, y aún así, por ejemplo, me dice, es que este coche no tiene agudos, y le gusta que tenga el coche como 8, 10 o 12 dB más de agudos. A ese cliente le gustará que sea así. Particularmente no es como debe de sonar. Cualquiera que lo escuche, intentándolo basarnos en que el sonido tiene que ser lo más fidel
fiel o más real posible a la grabación original, no es así, pero el cliente le gusta así, que tenga mucho grave o que tenga mucho agudo, tal y cual. Eso ya es un toque particular. A mí me gusta tener un preset de ajuste o dejarle un preset de ajuste al coche, al cliente, de cómo debe de sonar, no como a él le guste. Y luego ya el que tenga sus 2 presets diferentes o 3 presets diferentes en los cuales suene como él quiera. Pero sí es válido y te podría valer. Sin más, amigos, espero que no se os haya hecho muy pesado el vídeo. Seguimos con el confinamiento. No sabemos, me preguntáis por WhatsApp o me preguntáis por mail que cuándo vamos a abrir o cuándo estaremos disponibles. Sinceramente no lo sabemos, no lo sabemos. Si por mí fuese, ya estaría allí. Yo y muchísima gente más, pero no lo sabemos. Creemos que primera semana de mayo, pero no os puedo dar ahora mismo una fecha exacta ni concreta. Nadie lo sabemos. Lo que sí que os quiero decir es que tengáis mucho cuidado, que tengáis precaución, que os cuidéis, que la cosa es más seria de lo que en principio parecía. Y sin más, os mando mi más sincero apoyo y que os sea lo más leve el confinamiento, que se nos está haciendo a todos un poco fuertes. Un beso, un saludo, amigos. Os voy a preparar, os intentaré preparar algún vídeo diferente, otra cosa diferente, para que se nos haga un poco más a menudo, un poco más ameno a todos el dichoso confinamiento. Un saludo, amigos. Si os ha gustado, dar al like. Y si no os ha gustado, pues dale también, que no pasa nada. Un beso y un saludo. Muchas gracias. Chao.